Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de la segunda fase del duelo por el que solemos pasar la gente con dolor crónico o con enfermedades largas, que es la rabia o la ira, que suele darse también frustración en medio de ella, porque no solemos tener una expectativa muy alta de la curación y tampoco un sentimiento de poder realizar las tareas que realizábamos estando sanos. Entonces llega uno a frustrarse hasta el punto de dejar muchas de las cosas de lado. Normalmente con la ira solemos intentar culpar algo externo a nosotros, eh, pues normalmente en la pérdida de salud pues es culpa de alguien, nuestra no, y a lo mejor pues sí, es culpa nuestra por hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero bueno, también puede ser por factores externos, eso es así, siempre se va a buscar algo externo a nosotros. Normalmente está asociada a eso, a los tiempos prolongados de dolor, o sea, de hecho al ser dolor continuo sueles entrar en un proceso de ira y de rabia porque no sabes exactamente por qué te está sucediendo todo eso. Incluso normalmente le podemos llegar a echar la culpa, si eres creyente, a Dios, te lo echas a tú mismo, a otra persona. Es una impotencia que en cierto modo no eres capaz de aceptar, por decir de algún modo. Y normalmente podemos manifestarlo como irritabilidad, que estamos irritables, estás susceptible, lo que decíamos de que muchas veces a lo mejor te dicen ay y ya lloras. Agresivo, pues estás muy agresivo, tanto a lo mejor verbal como físicamente, depende, a lo mejor físico no, porque eres una persona bastante calmada y no, pero de forma verbal suele darse que en ciertos momentos te vuelves quizás un poco agresivo e insultas y lo que sea, pero bueno, que es algo normal que suceda eso y que mucha gente pues no lo va a entender porque no suele entenderse por qué se actúa así. En cambio, muchas veces yo es lo que digo, si te acuerdas de alguna vez que te hayas roto algo, que hayas... yo, por ejemplo, no me pongo como ejemplo en ese aspecto de romper nada, porque nunca me he roto nada, pero esguinces sí he tenido. Y hombre, nunca me he puesto mal humor, pero sí mucha gente que cuando se rompe algo, una pierna, un brazo, mm, está súper agresivo porque no puedes seguir con tu vida habitual. Entonces, pues... O sea que a la gente que achaca a lo mejor que estés de mal humor, que se le recuerde el, mira, cuando te has roto una pierna, cuando te has roto un brazo, recuerda que pues lo mío como es más seguido, pues con más razón estoy irritable, agresivo, ya. Y después culpables, solemos sentirnos culpables porque quizás si no hubiéramos hecho X, si no hubiéramos hecho Y, no estaría así, no hay vuelta atrás. Entonces, lo único que se puede hacer es aceptarlo, que es difícil, o sea, es muy difícil aceptarlo. O sea, yo creo que todavía aún sigo muchas veces en el periodo este de rabia o ira, aunque no lo demuestre, pero sí, de forma interna se suele tener siempre, porque nunca llegarás a entender por qué estás así, ni tampoco a aceptar del todo el que estés así, que hayas perdido esa salud que tenías. Entonces se surge como un resentimiento hacia ti mismo, hacia tu entorno. Él, si a lo mejor no tuvieras tantas exigencias hacia X cosas, igual no estabas así. Es bastante complicado, sinceramente sí. O sea, yo no digo mucho más de que se tenga que uno aceptar todo lo que sucede o no, o estar alegre todo el día o no, porque es muy difícil. O sea, cuando es un dolor crónico siempre vas a tener ahí ese resentimiento y ese estar irritable, de mal humor,
porque es una cuestión que tu cuerpo no está preparado para ello, simplemente para advertirte de que algo no va bien por el interior. O sea, yo qué sé, si te das con un martillo en un dedo, pues el dolor te hace sacar el dedo de ahí de debajo de ese martillo y te avisa de que algo sucede. Entonces, que tu cuerpo tenga dolor continuo no es normal en sí. Entonces, lo que sí es normal es que sientas todas esas sensaciones negativas que sientes. Por eso normalmente se aconseja el hacer un poquito de relajación, el mindfulness, creo que se llama. Yo todavía no lo he intentado porque entre natación, relajación y todo eso, pues es algo que tengo todavía ahí pendiente, el mindfulness ese de las narices. Y bueno, que tienes que mirar por ti mismo, por los demás también, pero bueno, en principio por ti mismo, que eres lo más importante en este momento. Intentar, en cierto modo, hacer ver a los demás qué es lo que sientes o no, cómo estás o cómo no, para que puedan, entre comillas, digo siempre, entender cómo estás, porque al no estar enfermo así, no van a llegar a entenderlo, entonces va a costar mucho hasta que lleguen a entenderlo. Puede pasar un buen rato. Entonces de ahí, pues nada, igual hacer como una charla expresando las emociones que sientes, cómo estás, o sea, que no te reprimas, porque si lo reprimes, pues también en cierto modo puede llegar a ser bastante malo para ti y para tu entorno, porque en serio, les cuesta mucho entender el que se esté en ese estado. Entonces el poder hablar con el resto de personas, de decir cómo estás, el dolor que tienes, cómo estás. No en cada momento, porque al final también considero que acaba siendo como un poco cansino para los demás, pero al menos poder expresarlo y que vayan como mentalizándose en lo que estás sintiendo y en cómo se está. Entonces, bueno, el vídeo de hoy en principio hasta aquí y nada, un besote enorme y para el siguiente día iremos con la tercera fase. Hasta luego. Chao, chao. Un besote muy grande.